Continuando con la exposición del tema, tenemos acá el ejemplificado el cerebro, ¿verdad? Y acá podemos observar la corteza motora, ¿verdad? Que ya lo relacionamos, el área de Wernicke, el área de Broca y la corteza auditiva. Entonces, más o menos estas son las partes del cerebro que entran en juego a la hora de poder entender qué es lo que estamos escuchando y también las partes que van a ser las encargadas de poder articular, ¿verdad? En este momento, pues, para mí, ¿verdad? Estoy haciendo más uso del área de Broca, ¿verdad? Que como decíamos anteriormente, el área de Broca es la que se encarga del procesamiento de la pronunciación. Por lo tanto, yo estoy haciendo uso de el área de Broca, principalmente al estar hablando con ustedes. Bien, continuando un poco con el desarrollo filogenético, también tenemos que puede ocurrir algunas lesiones, ¿verdad? Que pueden ocurrir en el cerebro y que pueden proporcionar o desarrollar en las personas algunos traumatismos. Y hemos reconocido, o se reconocen más bien dicho, dos. Uno de ellos pues es la fascia motora o la fascia de Broca, ¿verdad? Recordemos que el área de Broca es la encargada de la pronunciación, de mover los músculos. Ahora, ¿qué ocurre con la fascia motora? En esta se presenta la dificultad de la expresión. El lenguaje es reducido con limitaciones sintácticas, como son la omisión de proposiciones, adjetivos, adverbios y las expresiones verbales. Recordemos de que para el área de Broca, ¿verdad? Como es la encargada de poder mover los músculos, pues algunas personas que tienen estos traumatismos difícilmente pueden desarrollar conversaciones extendidas o conversaciones largas, ¿verdad? Por la misma lesión cerebral que tienen. Ahora, esto puede hacer que la fascia motora se pueda dar por una lesión cerebral, una lesión cerebrovascular, un traumatismo o cualquier tumor. O sea, no necesariamente las personas van a nacer con esta dificultad, sino que puede desarrollarse según de las lesiones antes mencionadas. Ahora, las personas que tienen estas dificultades, pues ellas omiten las preposiciones al hablar. Recomiendo que para poder entender un poco mejor este tema de las lesiones cerebrales, busquen algunos videos en YouTube para que puedan ver qué es la fascia motora y qué es la fascia de Wernicke. Si quieren pueden ponerle pausa y mientras lo investigan ahorita. Bien, lo que es la fascia de Wernicke la fascia de Wernicke es que es limitada, es la limitada comprensión del lenguaje hablado por alteraciones a nivel fonológico. Se produce correctamente oraciones, pero tienen carencia de coherencia significativa. Estas personas tienden a hablar demasiado. No es que su compañero o compañera que siempre habla y habla y habla y habla tenga fascia de Wernicke, no, sino que la fascia de Wernicke comprende de que las personas no se entienden qué es lo que están hablando, ¿verdad? O sea, la persona puede hablar y hablar y hablar, pero carece de sentido o nadie puede comprender exactamente qué es lo que está tratando de comentar o está tratando de expresar, ¿verdad? Pues las ideas de la persona fluyen y fluyen desde el área de Wernicke, ¿verdad? Hasta el área de Broca, y pues la persona pues prácticamente solo escupe y escupe y escupe la información que está llegando según los pensamientos que está teniendo en ese momento. Algo que resaltar es que las personas que tienen estos dos traumatismos, sus características físicas son normales, ¿verdad? O sea, se ven como una persona normal. Sin embargo, una vez ya se mantiene una conversación con ellos, pues es donde uno puede observar cuáles son las lesiones cerebrales que tienen estas personas. Retomando un poco el desarrollo ontogenético, luego que se trató ya lo que es la filogénesis del desarrollo del lenguaje, este se requiere a la adquisición y la evolución propiamente que tiene el lenguaje en las etapas del desarrollo del individuo como tal. Si en la filogénesis estamos hablando como el ser humano, como ser, como todo un género, aprendió a hablar, en el desarrollo ontogenético vamos a hablar cuáles son las etapas que desde niños tenemos hasta llegar a adultos, mediante vamos a desarrollando nosotros nuestro lenguaje.
Para este caso, decimos que todos como seres humanos pasamos por la etapa prelingüística o prelenguaje. En esta, pues, las edades o los meses de vida que redunda, ¿verdad? Es entre los 0 años a los 6 años, en el cual, pues, se representa que los signos del lenguaje principalmente son los del llanto y balbuceo. El llanto, ¿verdad? Será la primera y única forma de comunicación que tenemos nosotros como seres humanos al nacer, ¿verdad? Pues carecemos de cualquier otra habilidad hasta esa fecha que tenemos de vida para poder comunicarnos con nuestros padres, ¿verdad? Que son los que van a satisfacer nuestras principales necesidades. Luego tenemos las primeras palabras. Las primeras palabras ocurren entre los 12 y los 12 meses de edad, ¿verdad? Esto es como lo habitual, es decir que es como la media, la media que se ha tomado de cierta cantidad de niños y niñas que nacen, que entre los 12 y los 18 meses de edad ellos empiezan a hablar. Claro, hay que considerar que también va a haber un montón de situaciones, ¿verdad?, que también pueden estar ligadas a que los niños digan sus primeras palabras un poco más tarde o las digan un poco más temprano. Todo va a depender de la estimulación que estos niños tengan, ¿verdad? Entonces las primeras palabras, perdón, serán como las habituales, ¿verdad? Papá, mamá, agua, leche, chiche, todas esas primeras palabritas que los niños van soltando y que son obviamente las que más se les repiten a ellos cuando están en estas edades. Es el pequeño lenguaje y los niños lo desarrollan entre los 3 y los 5 años. ¿Y qué ocurre en el pequeño lenguaje? Son proporciones pequeñas de un lenguaje adulto y no se observa el uso de reglas gramaticales. Los niños para esta etapa pues empiezan a imitar bastante la forma en que como los adultos hablan. Por eso es muy importante, y lo recalcábamos, el no hablarle a los niños de manera chiquita, ¿verdad? Sino hablarles tal cual, ¿verdad? Pues ellos muchas veces, o casi todo el tiempo, ¿verdad? Imitan todas las acciones que como adultos hacemos y pues este pequeño lenguaje se identifica que ellos hablan como un adulto, pero ocupan mal los tiempos, ¿verdad? No ocupan bien los tiempos, no ocupan pausas, conjugan mal los verbos, ¿verdad? Pero ya es un pequeño lenguaje. Tenemos la perspectiva de Skinner, que el aprendizaje se basa en la experiencia y pues los niños aprenden por el condicionamiento operante, según lo que nos dice Skinner, ¿verdad? Ahora también dice Chomsky que el cerebro tiene la capacidad innata para adquirir el lenguaje, ¿verdad? O sea, todo niño y toda niña viene con las virtudes específicas para poder desarrollar un lenguaje. Si un niño salvadoreño, ¿verdad?, por algo que cierto motivo se va a vivir con sus papás a Norteamérica, pues el niño va a aprender a hablar excelentemente el idioma inglés, porque va a estar rodeado de ese idioma. O sea, la capacidad para poder aprender el idioma es ilimitada, ¿verdad? Comentar rápidamente un ejemplo, una, una madre, de un centro católico, una persona religiosa, más bien dicho, ¿verdad? Venía de España y conversando un día con ella, pues me comentaba que los niños allá, en la provincia donde ella vivía, manejaban 4 idiomas desde los 4 o 5 años. Y esto ocurría porque en la provincia donde estaba bien cerquita de otras provincias, ¿verdad? Entonces, por provincias manejan un cierto idioma específico. Entonces, al estar tan cerca, pues los papás llevaban a los niños a las diferentes provincias y ellos escuchaban, ¿verdad?, diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces, esto permite que los niños absorbieran este lenguaje y pudieran comunicarse con el mismo lenguaje de las 4 provincias, ¿verdad? Entonces, acá es un buen ejemplo de lo que nos propone el señor Chomsky, ¿verdad? Que es algo innato, ¿verdad? Y según les presentaba yo en las clases pasadas, aquel rombo, ¿verdad? El cerebro humano o la persona, ¿verdad? Tiene ciertos picos en los cuales es más fácil, ¿verdad?, el poder comprender algunos temas. Y pues el pico se va haciendo más grande, ¿verdad?
como a los 3, 4, 5, 6 años, donde el niño pues absorbe todo lo que está en su entorno, lo que está a su alrededor. Bueno, como conclusiones casi finales, el desarrollo entogenético, perdón, el desarrollo filogenético es el proceso como el lenguaje evolucionó, ¿verdad? En la especie humana. Y por otro lado, pues, el desarrollo entogenético es la forma como el lenguaje se desarrolla desde que nosotros nacemos y nos vamos desarrollando. Por lo tanto, uno tiene que ver con una cosa y otro con otra. Sin embargo, es una relación entre ambos, ¿verdad? Porque no podría existir un desarrollo ontogenético si no se desarrolló en primer lugar un desarrollo filogenético. Y al mismo tiempo, si no existiera ese desarrollo filogenético, no existiera la capacidad para poder desarrollar un lenguaje ontogenético en nuestro tiempo. Bueno, aquí tenemos una reflexión final del señor Rafael Echeverría, que el hablar efectivo solo es posible cuando es seguido de un escuchar efectivo. Y el escuchar es lo que valida el hablar. El escuchar, no el hablar, lo que confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo proceso de comunicación. Ontogenia del lenguaje de Rafael Echeverría. Consideré pertinente colocar esta última diapositiva porque volvamos a los niños, ¿verdad? Si los niños no tienen los insumos que los padres les dicen al hablar, el niño no va a poder desarrollar y va a poder expresar las palabras que el padre le está repitiendo, ¿verdad? Usted puede pasar con un niño y nunca le va a hablar, pues el niño lo más que va a hacer es llorar y balbucear. Pero, bueno, si acaso llorar nada más balbucear, creería que no. Pero como el niño no está acostumbrado o acostumbrada a poder escuchar esos sonidos, pues jamás va a poder él o ella comentarlos. Bueno, esto sería todo con relación a este tema. Espero logren terminar el trabajo que se les ha asignado. Y cualquier duda, recuerden que estamos pendientes siempre del Facebook para poderle darle solución.